Buen día, mis amados hermanos, que el Señor en su gracia y en su misericordia continúe bendiciendo, guiando, fortaleciendo nuestras vidas en este día. Gracias al Señor porque nos concede el privilegio de poder seguir alabándole y glorificándole en este domingo especial que en su gracia nos da, y es especial porque podemos celebrar su misericordia, podemos celebrar su presencia y podemos celebrar su amor para con nosotros. Realmente tenemos que dar gracias al Señor porque Él ha sido muy bueno. Durante toda esta semana ha estado supliendo, guiando, bendiciendo nuestras vidas, y nosotros estamos listos para seguir alabándole en esta mañana por su misericordia a favor nuestro. Queremos dar gracias por la oportunidad que nos concede en esta mañana también de poder predicar su palabra. Esperamos que en su gracia, en su misericordia, Él nos conceda el gran privilegio de poder alabarle y adorarle a través de la predicación de su palabra en esta mañana. Vamos a orar al Señor y poner nuestros corazones en lo que tenemos que estar. Recuerden que hemos estado hablando ya por un buen tiempo y unas cuantas semanas del cuidado del corazón de la rebelión. Es decir, el cuidado que nosotros debemos en medio de la crisis tener de nuestro corazón. Y en este caso tenemos que cuidar el corazón de la rebelión. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, te damos gracias, bendecimos y adoramos tu nombre, porque sabemos que tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En esta mañana nosotros te glorificamos, te honramos y te adoramos, porque grandes son tus misericordias, grande es tu fidelidad. Oh Padre, oramos también para que tú nos guíes y tu palabra pueda ser de edificación a nuestras vidas. Al salir de aquí, Señor, podamos ser edificados, que al salir de aquí, oh Padre, podamos ser fortalecidos una vez más, que al escuchar tu palabra, nuestros corazones sean quebrantados de tal manera que podamos venir delante de ti en arrepentimiento, en adoración y en exaltación a tu nombre. Oh Padre, dirígenos y permite que podamos continuar alabándote, adorándote de esta manera. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como le dije hace un momentito, hemos estado tratando, predicando, enseñando la palabra de Dios en relación al cuidado que debemos tener en medio de la crisis del corazón, y específicamente en este caso de la rebelión. Hemos hablado de la rebelión y hemos dicho que la rebelión puede tener varias formas y que muchas de ellas no son malas en sí. Si hay momentos que el hombre ha tenido que rebelarse frente a algunas situaciones dadas, pero hemos dicho también, sin embargo, que cuando la rebelión es contra Dios y su estructura de autoridad ordenada por Dios, las consecuencias son graves, y que por esto es que nosotros como creyentes estamos llamados a cuidar el corazón de tan terrible pecado contra el Señor. Hemos dicho también, hemos visto durante todo este tiempo que la rebelión es otra de las actitudes negativas, más bien pecaminosas del pueblo de Dios en medio de la crisis de salir del desierto, de salir de Egipto en su peregrinaje hacia la tierra prometida. Y hemos hablado acerca de la rebelión y hemos dicho que cuando la Biblia, las Escrituras hablan de rebeldía, nos estamos refiriendo a oponernos a la voluntad de Dios, en otra palabra, a desobedecer a la voz del Señor, a desobedecer los principios que Dios nos ha dado, y este es el principio fundamental de la rebeldía, la desobediencia. Cuando el creyente decide desobedecer la voz de Dios, estamos poniendo el principal fundamento de la rebeldía. Por eso, mis amados hermanos, nosotros tenemos que cuidar el corazón de rebelarnos contra Dios, porque hemos dicho también que es una actitud desafiante, es una actitud que se niega a reconocer la autoridad, también pone resistencia, y que nosotros como creyentes muchas veces lo hemos hecho contra Dios de manera directa, pero también contra el sistema de autoridad, si así nosotros podemos llamarlo, o la estructura de autoridad ordenada por Dios. Por eso es que tenemos que cuidar, hermanos, el corazón
de la rebeldía. Para nosotros comenzar en esta mañana, nosotros queremos leer una porción de las Escrituras que está en el libro que escribiera Jeremías capítulo 4, versículo 14 hasta el versículo 18. Dice así la palabra de Dios: lava de maldad tu corazón, Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuánto morarán dentro de ti pensamientos perversos? Porque una voz lo anuncia desde Dan y proclama el mal desde los montes de Efraín. Avisarlo a las naciones: aquí están. Proclamad sobre Jerusalén: sitiadores vienen de tierra lejana y alzan sus voces contra las ciudades de Judá. Como guardas del campo están apostados contra ella por todos los lados, porque se han rebelado contra mí, declara el Señor. Tu comportamiento y tus acciones te han traído a estas cosas. Esta es tu maldad. Qué amarga es, dice, qué amarga es tu maldad. Que Dios bendiga su palabra en esta hermosa mañana. Es bueno que nosotros entendamos que Jeremías, Dios lo llama y le da la responsabilidad, como dice Jeremías capítulo 1, dice: y vino a mí, versículo 4, palabra del Señor diciendo: antes que te formara en el seno materno te conocí, dándole a entender que Dios lo había llamado a él para cumplir una gran misión, y esa gran misión es que él tenía que proclamar la palabra. En el versículo 11 dice del capítulo 1: vino entonces a mí palabra del Señor diciendo: ¿qué ves, Jeremías? Y él comenzó a responder. En el versículo 14 me dijo el Señor: desde el norte irrumpirá el mal sobre todos los habitantes de esta tierra, porque aquí llamo a toda la familia de los reinos del norte, declara el Señor, y vendrán cada uno y pondrán su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén, frente a todos sus muros de alrededor, frente a todas las ciudades de Judá, y yo proclamaré mi juicio contra ellos por toda su maldad, porque me abandonaron, ofrecieron sacrificios a otros dioses, adoraron las obras de sus manos. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y diles a todo lo que dile todo lo que yo te mandé. No temas ante ellos, no sea que yo te infunda temor delante de ellos. Entonces, he aquí, yo te he puesto hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Es decir, Dios le está diciendo a Jeremías: tiene una responsabilidad. Yo te estoy llamando, yo te estoy comisionando. Bien, dice, ¿qué ha visto? Y lo que él está diciendo es que ya el juicio viene. Versículo 11 al 13. Está diciendo: el juicio viene. ¿Cuál es la razón por la cual Dios iba a hacer juicio contra esta gente? La razón es por todas sus maldades. Ellos habían abandonado a Dios. Ellos habían sacrificado a otros dioses. Ellos habían adorado a otros dioses. Ellos se habían alejado de Dios. Y como leímos en el capítulo 4, ellos lo que habían hecho es que se habían rebelado contra el Señor. En el versículo 17 está diciendo: porque se han rebelado contra mí, declara el Señor. Hermanos, nosotros hemos dicho que rebeldía tiene como primer elemento la desobediencia. Y lo que el pueblo de Dios estaba haciendo era desobedeciendo a Dios. Ellos se estaban rebelando contra Dios porque habían dejado la palabra de Dios. Por eso que usted y yo tenemos que cuidar nuestros corazones en medio de la crisis, en medio de esta crisis, porque nos lleva a rebelarnos contra Dios. Y ya hemos dicho en las predicaciones anteriores, hermanos, que necesitamos entender que la rebelión es algo serio, porque la rebelión es contra Dios. No es contra los hombres, no es contra la autoridad. En el momento que nosotros nos rebelamos, nos estamos rebelando contra Dios. Y Dios le dice a Jeremías: háblale al pueblo. Ellos no me obedecen.
ellos me abandonaron. Y en el capítulo 4, él está diciendo, proclama, dile porque ya he enviado quienes lo van a castigar. Dile que ya yo he enviado quienes lo van a hacer juicio contra ellos. La nación que vengo la nación que le envío para que lo destruya. ¿Y cuál es la razón? La razón de esto, porque se han rebelado contra mí, dice el Señor. Tu comportamiento, tus acciones te han traído estas cosas. Esta es tu maldad. ¡Qué amarga! Hermanos, si hay algo que usted y yo necesitamos entender, es esto. ¿Sabe qué necesitamos entender, hermanos míos? Que nos rebelamos contra Dios. Rebelarse contra Dios es algo terrible, porque el juicio de Dios va a venir. Va a venir contra el hombre. Así como vemos en Jeremías, Dios le está diciendo a Jeremías, yo te escogí, te puse para esto, ya tuviste. Estas señales que Jeremías vio en capítulo 1 eran señales de los juicios que Dios iba a hacer. Y él le dice, háblale, dile al pueblo la verdad. Me han dejado, me han abandonado, han buscado otros dioses. ¿Y qué han hecho? Se han rebelado contra mí. No me han obedecido, no obedecen mi voz. Y como dice en el capítulo 3, versículo 17, y en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor, y todas las naciones acudirán a ella, a Jerusalén, a causa del nombre del Señor, y no andarán más a la terquedad de su malvado corazón. Dios le está diciendo, un día estas cosas van a cambiar cuando se arrepientan, cuando vuelvan a mí, cuando no anden más tras la terquedad de su corazón. Ay, hermanos, tenemos que cuidar el corazón nuestro en medio de esta crisis, para no rebelarnos contra Dios. Porque muchos podemos pensar que la situación que está pasando, o la que estamos pasando, que la crisis social en la que estamos, la crisis económica y la crisis familiar que muchas veces nosotros mismos hemos provocado, creemos que Dios es el culpable. Y nos rebelamos contra Dios. Debemos tener cuidado contra eso, o con eso, hermanos. Recuerde, la rebelión es algo serio y la rebelión es contra Dios. Y rebelarnos contra Dios tiene su consecuencia y son terribles. Yo en esta mañana quiero comenzar hablando de los diferentes tipos de rebeliones o de rebelión que nosotros tenemos en la palabra contra Dios. Creo que por lo menos hay 3 tipos de rebeliones o de rebelión que tenemos contra Dios. En primer lugar, un tipo de rebelión es ir en contra de su voluntad o en contra de su palabra. Estamos hablando en este caso de nosotros tomar la decisión de no hacer lo que dice la palabra de Dios, de no cumplir lo que dice la palabra de Dios. Y eso es algo que muchas veces nosotros como creyentes estamos haciendo. No queremos oír la voz de Dios. Y yo quiero mostrar esto, un ejemplo muy interesante. Es en la vida del rey Saúl. Todos conocemos a Saúl, todos conocemos la vida de este rey. Dios lo puso por rey, Dios puso responsabilidades sobre él, y llegó un momento que Saúl hizo cosas que no agradaron a Dios. En el versículo 13 del capítulo 15 del primer libro de Samuel, nosotros leemos lo siguiente. Entonces Samuel vino a Saúl, y Saúl le dijo, bendito sea del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. El Señor le había dado una encomienda a Saúl de ir y destruir una nación, acabar con un pueblo, acabar con unos reyes. Pero ¿qué pasó? En el versículo 9 dice que Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales, de los animales engordados, de los corderos y de todos los buenos, y no lo quisieron destruir por completo, pero lo despreciable, sin valor, lo destruyeron totalmente. Dios le había dicho, destruye por completo, haz guerra contra ellos y destrúyelos. A los amalecitas, destrúyelo. Pero él no lo hizo. No lo hizo. Y mire que dice el versículo 14. Pero Samuel dijo, ¿y qué es esto? Que este bolido de ovejas, que mi oído, dice, perdón,
Pero Samuel dijo, ¿y qué es este bolido de ovejas en mi oído y en el mugido de bueyes que oigo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y Saúl respondió, los han traído los amalecitas, lo han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. Entonces dijo Samuel, versículo 16, a Saúl, espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo, habla. Y Samuel dijo, no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de la tribu de Israel y el Señor te ungió sobre Israel. Y el Señor te envió en una misión y dijo, ve y destruye por completo a los pecadores de los amalecitas y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. Eso lo dijo en el versículo 3. Mira el 15:3, lo mismo que está refiriendo aquí Samuel. Ve, dice el versículo, ve ahora, ataca a Amalec, destruye por completo todo lo que tiene, no te apiades de él, antes bien da muerte a todos hombres, toda mujer, a niño, a niña, a niño despecho, a bueyes como oveja, camello, como asno, es decir, destrúyelo a todos. Esa fue la misión que Dios le dio. Pero ¿qué hizo ¿qué hizo Saúl? Saúl hizo lo que él quiso. Él decidió ir en contra de la voluntad de Dios. Él decidió ir en contra de la palabra de Dios. Y dice, ¿no es verdad que Dios le dijo que acabara con todo esto? Te dio una misión, destrúyelo. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor, fui en la misión a la cual el Señor me envió y he traído a Gat, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de la casa dedicada, de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer el sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. ¿Y qué dijo Samuel? Versículo 22. Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocausto y sacrificio como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que el sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación, la desobediencia como la iniquidad de la idolatría. Por cuanto ha desechado la palabra de Dios, Él te ha desechado para que no seas rey. Ay, hermanos, una vez más, ¿qué tenemos? Un tipo de rebelión contra Dios es ir en contra de su voluntad, es ir en contra de su palabra. Aquí Dios llamó a Saúl, el rey, y le dio una misión. Ve, ataca a Amalec, destruye por completo. Es decir, ya Dios le dijo cuál era su deseo. Ya Dios le dijo qué él tenía que hacer. Pero ¿qué hizo Saúl? Saúl no lo hizo así, versículo 9. Pero Saúl perdonó al rey, perdonó lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, y no lo quisieron destruir por completo. Pero lo despreciable sí lo destruyeron. Ay, hermanos míos, muchas veces nosotros como creyentes estamos actuando de esta manera. Dios nos manda a hacer esto, Dios nos manda a hacer aquello, pero nosotros hacemos la cosa a media, o muchas veces no hacemos nada. Dios en su palabra dice que cuando yo peco tengo que arrepentirme, pero muchas veces no nos arrepentimos y seguimos nuestra vida sin arrepentimiento. Dios nos manda a perdonar, pero muchas veces yo pongo condiciones y no quiero perdonar. Dios dice que no deje de congregarme, pero yo hoy me estoy dejando de congregar porque tengo miedo a una pandemia, porque yo tengo cierta edad, porque tengo esto. Es decir, muchos de nosotros hemos decidido ir en contra de la voluntad de Dios. Muchos de nosotros hemos decidido ir en contra de la palabra de Dios. Dios le dice, no te unas de un yugo desigual con los incrédulos, y nos unimos en yugo desigual con los incrédulos. Dios dice, no haga aquello, y nosotros decidimos hacer eso. Dios dice a esto, y nosotros decidimos no hacer lo que Dios quiere que estemos haciendo. Y esto es rebelión contra el Señor. Y qué interesante. ¿Qué le dice Samuel a Saúl? Te voy a declarar lo que dijo el Señor. Te lo voy a declarar. Te envió una misión y te dijo destruye.
Versículo 19. ¿Por qué no obedeciste a la voz del Señor? Y te lanzaste contra aquello. Ay, hermanos, ¿qué respondió Saúl? Yo obedecí a la voz de Dios. Aquí está la actitud nuestra. Nosotros muchas veces, sabiendo que no hemos hecho lo que Dios dice que estemos haciendo, o haciendo las cosas a media, venimos delante de Dios y decimos, Señor, ya lo hice. La Biblia dice que tengo que pedirle perdón a Dios. Sí, tengo que pedirle perdón a Dios, pero tengo que pedirle perdón a mis hermanos cuando lo ofendo. La Biblia dice que tengo que pedir perdón a Dios, pero dice que yo tengo que perdonar a los hermanos. Pero no lo hacemos. La Biblia dice que yo tengo que alabar a Dios, que yo tengo que trabajar, así como trabajo, que yo también tengo que congregarme como Dios manda. Que la Biblia dice que así como trabajo, que yo tengo que ofrendar porque Dios manda que yo tengo que ofrendar para la gloria de Él. La Biblia dice que así como trabajo, yo tengo que evangelizar y hablar de su palabra donde quiera. Pero no lo estamos haciendo. En su palabra hay muchos mandatos de Dios y nosotros decidimos violar los mandatos de Dios, no obedecerlo, no hacer lo que Dios quiere, y por eso muchos de nosotros estamos en la condición que estamos, por estar en una rebeldía contra Dios, por rebelarnos contra Él. ¿Y qué dice? Él dice, yo obedecí la voz de Dios, versículo 20, fui a la misión, lo único que he traído a Gad, el rey de Amalek, pero destruí por completo a los amalecitas. Y mire una vez más, nuestro pecado, culpar a los demás. Más el pueblo tomó el botín de ovejas y bueyes, lo mejor de lo que era dedicado al diablo, a lo maldito, a lo anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Mire cómo quiere él convertir esto. Es decir, tú sabes, Samuel, dice Saúl, yo hice mi misión. El pueblo es culpable porque el pueblo decidió traer esos animales. ¿Sabe para qué? Para ofrecérselo a Dios. Hermanos, es que nosotros no podemos ofrecerle a Dios lo que no sirve. Dios dijo, destrúyelo. Dios dijo, acábalo. Dios no dijo, tráelo para que me los den sacrificio. Dios no dijo, tráelo para que me adore con eso. Dios dijo, adórame obedeciendo y destruyendo eso. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que todavía tenemos amarrado en nuestros corazones. Hay ídolos en nuestros corazones. Hay cosas que todavía no hemos soltado de nuestros corazones porque nosotros queremos adorar a Dios con eso que es pecado. Saúl le dijo a Samuel, Saúl le dijo a Samuel, yo obedecí la voz de Dios. Y Samuel entonces le dice, Samuel le dijo, ¿se complace Dios tanto en los holocaustos y sacrificios como la obediencia? Hermanos, la mejor adoración, el mejor sacrificio, la mejor alabanza que nosotros podemos como creyentes, como hijos de Dios, como personas que hemos sido transformadas por Jesucristo, darle al Señor es nuestra obediencia. Es obedecer su palabra, es obedecer sus mandatos, es obedecer lo que Dios quiere que usted y yo estemos haciendo, hermanos. La Biblia dice, predica, da a conocer, enseña el evangelio, evangelicen, no le tengan miedo a la pandemia, no le tengan miedo a nada, evangelice, haga la obra de evangelismo, disipule, enseñe, adórame, sírveme. Pero nosotros no lo hacemos. Nosotros hemos decidido obedecer a media. Con algunos nos hemos conformado con venir a un culto y alabar a Dios desde aquí. No está malo, pero no estamos obedeciendo todo. No estamos obedeciendo todo. Algunos decidieron no venir al culto, no adorar a Dios como pueblo por la pandemia, pero se van y se le ofrecen sacrificios a sus dioses. Van a su trabajo, van a los supermercados, van a los bancos, van a la familia, van a las fiestas, van a las playas, van a los paseos, pero el único lugar donde se contagian es donde está el pueblo reunido. Que el Señor reprenda al diablo. ¿Qué dice él? El Señor se complace más en la obediencia. He aquí el obedecer es mejor que el sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. En otras palabras, lo que está diciendo, es mejor para Dios la obediencia que lo que nosotros fuera de nosotros podamos darle a Dios. Es mejor que nosotros adoremos a Dios en nuestro corazón por obedecerle, por cumplir su mandato, que por lo que yo pueda darle a Dios. Pero mire versículo 23, qué terrible. Lo que Saúl hizo fue que se rebeló contra Dios. Lo que Saúl hizo fue que decidió enfrentar a la palabra de Dios y enfrentar el deseo de Dios. Por eso es que Samuel le dice,
Porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad de idolatría. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo, el que se rebela contra mí es para mí como un brujo. Hermano, qué terrible es este asunto de rebelarse contra Dios. Dios nos compara como un brujo, como un adivino, y la desobediencia como iniquidad de idolatría. Por cuanto Dios, aquí está el juicio, por cuanto tú decidiste rebelarte y no oír la voz de Dios, Dios ha decidido hacer algo contigo. Dios te ha desechado y ya tú no eres rey. Para Dios es mejor obediencia. Para Dios es mejor que nosotros prestemos atención que dar adoración con cosas. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, es como brujo. La desobediencia como un idólatra. Así como Dios ve un brujo, así como Dios ve un idólatra, así ve Dios aquellos que como usted y yo nos rebelamos contra Él, como usted y yo nos rebelamos contra su palabra. Ay, hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros. El segundo tipo de rebelión contra Dios tiene un carácter cuando nosotros podemos tener un carácter, cuando mostramos un carácter de arrogancia, de no temor a Dios en el corazón, es presumir y ser hostil contra Dios. Es la rebelión, una actitud de desafío delante de Dios. Aquella es una actitud, la primera vimos, una actitud de que yo hago las cosas a media. No es que no la hacemos, no. Es que la hacemos a media. Cumplimos a media. Dios dice, eso es rebelarse contra mí porque no le están haciendo como yo digo, están violando mi palabra. Esta segunda actitud de rebelión contra Dios es cuando nosotros decidimos tener un corazón hostil contra Dios. Es cuando yo soy arrogante contra Dios. Es cuando yo tomo una actitud desafiante contra Dios. Y a veces lo hacemos los creyentes. Lo vemos más en los incrédulos, pero lo hacemos en los creyentes. En el capítulo 2, en el segundo libro de Reyes, creo que ya hemos analizado esta historia anteriormente. En el capítulo 18 hay una historia muy interesante de unos de los reyes de la tierra. ¿Y qué pasa? Este hombre, segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 31 al 37. Este hombre viene y dice lo siguiente. Hablando del rey Ezequías. Esta historia habla del rey Ezequías, pero también frente al rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, dice el rey de Asiria, al pueblo. No lo escuchen. En el 30 dice, ni que Ezequías os haga confiar en el Señor diciendo, ciertamente el Señor nos librará y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. Y el rey de Asiria dice, no escuchen a Ezequías. A Ezequías no lo escuchen, porque dice el rey de Asiria, haced la paz conmigo y salid a mí y coma cada uno de la vid y cada uno de su higuera y beba cada cual de las aguas de su cisterna, hasta que yo venga y os lleve a la tierra como vuestra tierra, tierra de grano, de mosto, tierra de pan y de viña, tierra de olivos y de miel, hasta que viváis y no muráis. Pero no escuchen a Ezequías, no escuchen a este rey Ezequías, porque os engaña diciendo el Señor lo librará. Y mire aquí la arrogancia, mire aquí tener un carácter hostil ante Dios, mire aquí un corazón perverso de rebelión, desafiante al Señor, de que tiene el rey de Asiria. Ezequías le decía al pueblo, tranquilo, Dios nos librará de ello, Dios nos va a cuidar. Y mira lo que dice, ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado de su tierra de las manos del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat, de Afab? ¿Dónde están los dioses de Sefabaín, de Ena, de Iba? ¿Cuándo han librado ellos a Samaria de mi mano? ¿Quiénes de entre todos los dioses de esta tierra han librado su tierra de mi mano para que el Señor libre a Jerusalén de mi mano?
Pero el pueblo se quedó callado y no le respondió palabra alguna, porque la orden del rey Ezequías, que está aquí este rey, era la siguiente. Le decía que Dios lo iba a librar. No le respondan, Dios lo va a librar, le decía. Entonces Eliaquín, hijo de Hilcias, mayordomo de la casa del rey, el escriba Seba o Sena y el cronista Joab, hijo de Asaf, fueron a Ezequías con su vestido rasgado y le relataron las palabras de Rabsacer o de Rabsacer. Interesante, aquí vemos este rey, el rey de Asiria. Le dice, señores, no escuchen al rey Ezequías. Recuerden que Dios le había dicho el mismo libro de Jeremías, y lo que leímos tiene que ver con todo esto. Ya Dios le había profetizado al pueblo por su rebelión, por su pecado. Dios iba a enviar un castigo. Y aquí estamos viendo uno de los reyes de Israel, Ezequías, que Dios lo había puesto como rey. Este rey le decía al pueblo, tranquilo, ciertamente el Señor nos librará y esta ciudad no será entregada en el rey de Asiria. ¿Y sabe qué responde el rey de Asiria? Tranquilo, vengan a mí, yo soy la salvación de ustedes. ¿Sabe por qué? Dice él, no hay Dios alguno, ninguno de los dioses de las naciones que nosotros hemos conquistado ha podido librarlo de mis manos. No ha podido librarlo del rey de Asiria. ¿Dónde están los dioses? Dice de Hamat, de Alfat. ¿Dónde están los dioses de Sefarbaín, de Ema, de Iba? ¿Cuándo lo ha librado a ellos? A Samaria de mi mano. ¿Quién de entre todos los dioses de esta tierra ha librado su tierra de mi mano? Es decir, este hombre, con toda su arrogancia, con toda su corazón hostil contra Dios, con toda su soberbia y desafiante, está desafiando a Dios. Y dice, ¿quién puede librarlo de mi mano? ¿Dónde está el Dios que pueda librarlo? Y lo más terrible de esto, hermano, es que eso es un tipo de rebeldía contra Dios. Pero muchas veces, no de esta misma forma, pero algo parecido nosotros los creyentes hacemos. A veces nos rebelamos y creemos que sabemos más que Dios y hacemos las cosas por encima de Dios, y aún desafiamos a Dios con nuestra vida de pecado. Desafiamos a Dios cuando Dios dice no haga esto porque voy a hacer esto. Nosotros lo hacemos sin pensar en nada, creyendo que nosotros tenemos más poder que Dios y que sabemos más que Dios y que podemos hacer las cosas mejores que Dios. De la misma actitud que este rey perverso. ¿Dónde está? ¿Qué Dios lo ha librado de mis manos? ¿Cuál Dios de los dioses ha librado de mis manos las naciones que nosotros hemos tomado? ¿Quién dentro de los dioses de esta tierra ha librado su tierra de mi mano para que el Señor libre a Jerusalén de mi mano? Qué interesante. ¿Usted quiere ver el juicio de Dios sobre ello? Capítulo 19, versículo 10 al 12. Mire lo que tenemos. El rey dice, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo Jerusalén no será entregado en manos del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que los reyes de Asiria han hecho a todas las naciones, destruyéndolas por completo. ¿Serás librado? ¿Serás tú librado? ¿Acaso lo librarán los dioses de las naciones? ¿Acaso los libraron los dioses de las naciones que mis padres destruyeron? Es decir, a Gozán, a Aram, a Resef, a los hijos de Edén que estaban en Telazar. ¿Lo han librado? ¿Lo han librado? Una vez más, sigue con su arrogancia. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Capítulo 19, versículo 35 al 37. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, he aquí todos eran cadáver. Y Sennacherib, rey de Asiria, partió y regresó a su tierra y habitó en Nínive. Y sucedió que mientras él adoraba en la casa de su dios Nisroch, Adramelet y Cereset, lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Y su hijo Ersar
Adón reinó en su lugar. Aquí está. El que dijo que iba a destruir a Jerusalén. El que dijo que nadie podía librarlo. En una noche Dios mandó un ángel. 185,000 asirios fueron destruidos en esa noche. ¿Y qué pasó? No pudo el pueblo de Asiria destruir a Jerusalén. El rey de reyes, el soberano, el gran yo soy, el que creador y sustentador de todas las cosas, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Ese mismo Dios lo libró. Lo libró de sus manos. 185,000 murieron. Cuando se levantaron habían 185,000 cadáveres. Y el rey huyó. Y mientras adoraba a sus dioses, allí fueron 3 y lo mataron. Porque se rebelaron contra Dios. Hermano, cuidado. Yo conozco personas que en un momento determinado de su vida se han rebelado contra Dios. Hombre que Dios, por su soberana voluntad, se ha llevado a sus esposas. Estos hombres se han rebelado, han negado la fe y se han rebelado contra Dios. Hay muchas personas que porque han perdido su trabajo, han perdido alguna cosa, se han rebelado contra Dios. Cuidemos nuestros corazones. Y más ahora, en este tiempo que podemos perder algunas cosas, cuidemos nuestros corazones de tener una actitud de arrogancia o una actitud desafiante contra Dios. Es terrible. Este rey se llenó su boca, el poderío. Pensaba que nadie podía derribarlo, nadie podía vencerlo. En una noche Dios mató 185,000. El pueblo no tuvo que pelear. Un solo ángel mató 185,000. Mire, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. ¿Quién lo libró? Dios. El que ellos dijeron que no podía hacerlo, lo libró. Recuerden que vimos ya que el pueblo se rebeló. El pueblo de Dios, cuando salió de Egipto, se rebeló contra Dios, diciendo que Dios los llevó allí para que murieran. Recuerden que se rebelaron contra la autoridad de Moisés, y más que eso, se rebelaron contra los demás. Ay, hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios guarde nuestros corazones de venir y pararnos y cuestionar a Dios y preguntar a Dios y pedirle cuenta a Dios. Porque lo que hacemos es desafiar a Dios. Cuidado de tener una actitud de desobediencia, una actitud desafiante, una actitud hostil ante Dios. Conozco familias y personas que se han peleado con Dios y han desafiado a Dios. Que Dios tenga misericordia y nos libre de eso. Un tercer tipo de rebelión contra Dios, hermano, es el siguiente. Es la traición, es abandonar, es cuando nosotros abandonamos la fe, cuando decidimos no seguir en la fe. Y eso nosotros lo vemos, lo hemos visto en la palabra. Muchas veces vemos cómo personas dejaron que sus corazones se llenaran, cómo el diablo llenó el corazón de las personas. Recuerden la parábola del sembrador, cuando dice las escrituras que el Señor salió a sembrar y que hubo semilla que cayó en diferentes tipos de tierra. Una de ellas fue la semilla que cayó entre los pedregales. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Simplemente dice que vino cuando la semilla comenzó a germinar, no tuvieron raíces, fue entre piedras. Las situaciones de la vida ahogaron este asunto. ¿Y qué pasó? Murieron, no dieron fruto. Hay muchos de nosotros que por causa de este asunto, por causa de esto, nosotros también decidimos irnos. Y cuando la palabra se fue, dejaron el reino, se fueron. Timoteo tiene que decir, me han abandonado. Me han abandonado. Algunos, o Pablo le dice a Timoteo, algunos han dejando la fe, amando las cosas de este mundo. Se han ido. Cuando le dice a Timoteo, ven Timoteo, visítame. Porque algunos se fueron.
algunos me hicieron daño. Dice Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 9, procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo más amado este mundo presente, se ha ido a Tesalónica. Crescense se fue a Galacia y Tito dice a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Dice, trae a Marco. Pero dice que Demas, amando más las cosas de este mundo presente, se ha ido. Pero otros también se fueron. Alejandro, el carcelero, me ha hecho mucho daño. El Señor le va a pagar conforme a sus hechos. Pero también dice que otros lo abandonaron, lo dejaron, amando más las cosas de este mundo. Y una de las cosas que usted y yo sabemos, hermanos, es esta, que muchos de nosotros, amando más las cosas de este mundo, hemos dejado al Señor. Hay muchas personas que han abandonado la fe. Hay muchas personas que han dejado a Cristo. Y eso lo vemos. Y es una rebelión contra Dios. Se rebelan contra Dios. Dejan la palabra de Dios. Deciden no obedecer la palabra de Dios. Deciden amar más la cosa de este mundo. Pablo dice, Demas me ha dejado. Demas ha amado más este mundo. Hermanos, estos son los tipos de rebeliones. Cuando vamos en contra de la voluntad de Dios o en contra de su palabra. Cuando decidimos no temer a Dios y tener un corazón hostil ante el Señor. Cuando decidimos ser desafiantes ante Él. Pero también cuando nosotros decidimos tomar una actitud de abandonar la fe, de abandonar la palabra, de traicionar la fe que Dios nos ha dado, de no seguir la fe. Esto también es una rebelión. Porque si soy un hijo de Dios y en medio de situaciones decido amar más la cosa de este mundo, como Demas o como alguno de nosotros que por cualquier cosita, que por cualquier situación decido abandonar la fe, porque pecó fulano, yo dejo la fe, porque fulano me miró mal, yo dejo la fe, porque perdí el trabajo, yo dejo la fe, o como dice mucha gente, porque tenemos muchos problemas, dejamos la fe. Hermano, tenga cuidado, porque esto es rebelarse contra Dios y le aseguro que no le irá bien. La rebelión en el pueblo del Señor no le ha ido bien cuando el pueblo de Dios se ha rebelado contra Dios. No le ha ido bien, hermano. Debemos tener cuidado con esto. Cada vez que el pueblo se rebeló contra Dios, el juicio de Dios vino. En el primer libro de Samuel, donde estuvimos un momento, en el capítulo 12, versículo 15, nosotros podemos ver esto. Dios le dice, pero si no escucháis la voz del Señor, sino que se rebelan contra el mandamiento del Señor, entonces la mano del Señor estará contra vosotros como estuvo con vuestros padres. Ay, hermanos, debemos tener cuidado con esto. Porque si nos rebelamos contra el Señor, las consecuencias serán terribles. No podemos seguir viviendo de esta manera. Saúl perdió su reino porque decidió rebelarse contra Dios. Samuel le dijo, así como tú decidiste rebelarte contra Dios, Dios ha quitado el reino de tus manos. Primer libro de Reyes, tenemos una historia muy interesante de un hombre que ya también la vimos. Dios le dijo, vete, cumple una misión, pero no vaya a la casa de nadie, ni de profeta, ni coma. Por este camino te va y por el otro camino vendrá. ¿Sabe qué hizo este hombre? Decidió en un momento desobedecer a Dios. Dios le dijo, no lo haga, pero vino un profeta y le dijo, yo soy también profeta de Dios y yo quiero que vaya a mi casa. Dios dijo que vaya conmigo a mi casa y coma conmigo. Y él se devolvió cuando Dios le dijo que no lo hiciera. Comió cuando Dios le dijo que no lo hiciera. Obedeció una voz que Dios dijo que no lo hiciera y Dios tuvo que matarlo. Hermano, cuidémonos. Es terrible. Nunca Dios dejó impune este tipo de conducta. Cuando usted y yo decidimos rebelarnos contra Dios, el juicio de Dios vendrá sobre nosotros. En Jeremías capítulo 4, como lo leímos, Dios dice que el juicio de Dios iba a venir porque esta nación, porque este pueblo había decidido no obedecer, se había rebelado contra Dios. Entonces Dios tuvo que traer los caldeos sobre ellos y se lo llevaron por 70 años cautivos porque decidieron no oír la voz de Dios. Usted y yo tenemos que tener cuidado. Cuidado.
porque si nos rebelamos contra Dios, el juicio de Dios vendrá sobre nosotros. Ay, hermanos, necesitamos examinar nuestros corazones. Necesitamos examinar nuestros corazones, porque muchas veces nosotros nos hemos rebelado contra Dios. Hemos sido desobedientes a su palabra, hemos sido desobedientes a la voz de Dios, hemos sido desobedientes a la voluntad de Dios y hemos hecho las cosas muchas veces a media, creyendo que hacer las cosas a media está bien. Hacer las cosas a media delante de Dios es rebelarse contra Dios, es enfrentar a Dios, es decirle no a Dios. Pero también muchas veces hemos tenido una actitud hostil contra Dios, una arrogancia contra Dios, y el juicio de Dios ha venido sobre nuestras vidas. ¿Por qué yo tengo que cuidar el corazón de la rebeldía? Porque la rebeldía es uno de los pecados más terribles que encontramos en la palabra de Dios, porque nos rebelamos es contra Dios, nos rebelamos contra el Señor, nos rebelamos contra la estructura de su autoridad que Dios ha hecho, nos rebelamos directamente contra Él y pecamos contra Dios. Y el juicio de Dios viene sobre nosotros. Si nosotros somos sinceros delante de Dios en esta mañana y analizamos nuestros corazones, nos vamos a dar cuenta que nos rebelamos contra Dios, que nos hemos rebelado, que Dios nos ha dicho muchas cosas en su palabra, como por ejemplo que lo amemos a Él por encima de todas las cosas y no lo amamos a Él, que amemos a nuestros hermanos como nosotros mismos y no lo amamos a los hermanos, que nos perdonemos unos a otros y no nos perdonamos, que asistamos a la iglesia, que no dejemos de congregarnos y no lo hacemos. ¿Cuántas veces nos hemos rebelado contra Dios? Por tanto, Dios nos ha dado una misión, ir y hacer discípulos, y no lo estamos haciendo. Nos estamos rebelando contra Dios y su palabra. Debemos que amar su palabra, atesorar su palabra, llenar nuestros corazones de su palabra, vivir su palabra, y no lo estamos haciendo. Entonces, hermanos, nos estamos rebelando contra Dios y tenemos que arrepentirnos de ese pecado, porque es un pecado terrible que va a tener siempre grandes consecuencias. Él sigue siendo el soberano, Él es el rey, Él es el Señor, y nosotros tenemos que someternos a Él y a su voluntad para que Él pueda bendecir nuestra vida. Con esto concluyo, hermanos. Mientras estemos en una actitud de rebelión contra Dios, nunca seremos bendecidos por el Señor. Nunca nuestras vidas van a progresar. Nunca podremos adorar a Dios de corazón. Nunca vamos a exaltar y alabar a Dios completamente. Solo cuando usted y yo tomemos la decisión de arrepentirnos delante de Él por causa de nuestras rebeliones, solamente en ese momento nosotros seremos perdonados por el Señor y vamos a poder venir a adorarlo con todo el corazón. Vamos a poder venir y servirle de todo corazón. Vamos a poder venir y poder agradarle de todo corazón. Pero tenemos que arrepentirnos de eso. Y es mi oración que el Señor tenga misericordia de nosotros y que hoy podamos arrepentirnos. Que en esta mañana podamos llamar nuestros corazones delante de Dios y reconocer que hemos pecado contra Él. Y apropiarnos de ese sacrificio precioso de nuestro amado Hijo, de su amado Hijo Jesucristo. Y de venir delante de Él y pedir que esa sangre preciosa continúe limpiándonos. Que podamos venir en arrepentimiento, entendiendo que Cristo vino para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Esa es mi oración, que en esta mañana usted y yo podamos reconocer que hemos pecado contra Dios y que tenemos que arrepentirnos. Que Dios tenga misericordia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu compasión. Oh Señor, guíanos y ayúdanos, porque muchos de nosotros hemos pecado contra ti de esta manera terrible, de esta manera, Señor, que te hemos ofendido. Nos hemos rebelado, no hemos escuchado tu voz. Pero también hemos hecho las cosas a medias, Señor. Pero en algunos casos te hemos enfrentado, te hemos desafiado. Y hemos decidido pecar voluntariamente, aun cuando tú nos dices que no. Aun cuando tú dices que no. Nosotros te hemos desafiado y hemos pecado por encima de eso. Y hemos hecho las cosas por encima de eso. Cuando tú dices que no, hemos tomado la decisión de hacerlo. Y muchos de nosotros nos preguntamos por qué estamos en la condición que estamos. Porque nos hemos rebelado contra ti, porque hemos pecado contra ti. Padre, perdónanos en esta mañana. Ten misericordia de tu pueblo. Y que Jesucristo